Continuamos nuestro desarrollo de la observación más detallada y profunda de los elementos básicos que sustentan la operatividad de las matemáticas, sus signos y símbolos aritméticos. Y en esta entrega, manteniendo el hilo del razonamiento anterior, vamos a dirigir nuestro foco de atención al segundo conjunto de los que forman la secuencia que estamos intentando ordenar, de una forma más consciente y coherente, el signo de la multiplicación y el de la división. Antes de proseguir, vamos a observar lo que hasta ahora hemos ido transitando, desde un planteamiento global y panorámico, a vista de pájaro, teniendo en cuenta que aún quedan muchas piezas de este puzzle por ser colocadas de forma adecuada en su lugar, para ir obteniendo una visión de conjunto. Partíamos al principio de los conceptos inconsciencia, consciencia, para dejar claro la consideración de esta última como superestructura fundamental que nos va a servir de contenedor del entorno que vamos a ir desarrollando, pues abarca un plano aún muy abstracto, pero suficientemente extenso como onda y alcance, donde iremos progresivamente posicionando el resto de los elementos necesarios en nuestra construcción, que serán cada vez más y más concretos, más físicos, gravitatorios y materiales, como partículas y límite, transitando un viaje siempre de lo impersonal a lo personal. A continuación nos dirigíamos al origen de estos elementos fundantes y fundamentales, intentando dar una orientación del lugar o espacio desde donde partíamos, la nada del universo no expresado en dirección al todo del universo expresado, utilizando al cero y su singularidad como puente, catalizador y portal dimensional entre estos dos conceptos de máximos absolutos. Poniendo un ejemplo metafórico que nos ayude a formarnos una idea del proceso, es como si estuviéramos creando una obra artística, en cualquiera de sus ámbitos de expresión, y antes de llevarla al terreno de lo concreto, nos detuviéramos en observar y reflexionar sobre el espacio y entorno donde esta obra tendrá que ser ubicada y colocada, para después, desde dentro y progresivamente, ir creando los diferentes componentes que, una vez definidos, darán sentido a lo que tratamos de plasmar, comunicar y compartir. Si se tratara de un ser vivo, y esto lo entenderemos mucho mejor cuando por fin, dentro de este recorrido progresivo por las ciencias matemáticas y geometría, lleguemos al terreno de la biología y nos propusiéramos fabricarlo desde un principio, partiendo de cero, atenderíamos en primer lugar al espacio y entorno, al nicho ecológico donde a continuación se desarrollará, es decir, su entorno vital. Partiríamos entonces desde un concepto abstracto y muy mental, por los planos y la arquitectura, es decir, lo que queremos signifique este ser vivo, su porqué y para qué, su finalidad o propósito, el terreno de la consciencia. Y a continuación iríamos desarrollando su estructura e ingeniería dinámica, su anatomía y fisiología, a partir de los elementos fundamentales, integrales, inclusivos y convergentes que lo formarán en su expresión, la funcionalidad y la neurología, en forma escalar, en los diferentes planos con identidad propia, pero al mismo tiempo conjugados de esa estructura emergente, desde los cimientos y desde dentro, en una especie de concavidad, hacia su forma más visible y externa y participativa, hacia una convexividad que es lo que lo mostrará como obra terminada y expuesta en su plenitud, ánima y conciencia. Si el signo de sumar ya apuntaba a una forma de incremento o crecimiento progresivo, pero más lento, el signo de multiplicar también lo expresa, pero de manera mucho más rápida. Esto es muy fácil de entender si desde las operaciones aritméticas yo voy sumando 2 más 2 más 2 más 2 para llegar a alcanzar una cifra superior concreta de este mismo rango. Por ejemplo, el 18. Tardaré mucho menos tiempo para alcanzar el mismo resultado si multiplico 2 por 9. Visto de esta simple forma, el signo de la multiplicación respecto al de la suma se convertiría en un acelerador exponencial, término que nos introduce ya en el siguiente plano, el de la geometría, donde la velocidad ocupará un rango de mayor importancia y trascendencia a medida que vayamos avanzando en nuestro razonamiento progresivo y lógico.
En principio, la aceleración natural que se desprende del signo multiplicativo respecto al anterior en la progresión de la ecuación, el de la suma, nos es muy llamativo y alentador. Poder acelerar, ir más deprisa. La sociedad, la humanidad, desde principios del siglo XX, se ha sumido en un reto generalizado para conseguir aumentar la velocidad. Al principio del siglo XX aún íbamos en carreta y pocos años después los aviones que surcaban nuestros cielos superaban la velocidad del sonido. Y no digamos con la aparición de la tecnología más sofisticada, un poco tiempo después, eso que llamamos la inteligencia artificial. La velocidad y recorrido por todo el planeta de la información fue exponencial. Pero esto, que en principio parece tan atractivo y emocionante, que nos parecería un sueño imposible 100 años atrás, tiene un alto coste y conlleva un altísimo riesgo. Y, total, ¿para qué? Tanta velocidad si seguimos sin saber ni a dónde nos dirigimos ni para qué. Respecto a la crucial importancia que supone esta forma de crecimiento e incremento multiplicacional, Thomas Malthus afirmó en 1798, en su ensayo sobre los principios de la población, que pese al progreso notable de la tecnología agrícola y de la producción de alimentos, el crecimiento exponencial de las poblaciones neutralizaría este progreso y una gran parte e importante de la humanidad permanecería siempre en la miseria y en el hambre. Un crecimiento o efecto multiplicacional desde el punto de vista de una progresión aritmética, aquella en la que la diferencia entre todos los términos sucesivos de la progresión es una cantidad constante, está representada por una gráfica que es siempre una línea recta, debido a lo cual se dice también que el crecimiento es o se comporta de forma lineal. Por otra parte, una progresión geométrica es también una sucesión de números relacionados entre sí por una ley matemática específica, pero cada término de la progresión geométrica crece muchísimo más rápido que en una progresión aritmética. La cantidad por la cual se multiplica cada nuevo término de una progresión de este estilo se llama razón. Y aunque puede ser cualquier número, sin embargo, hay un número específico que es la famosa constante de Euler. Si en una progresión geométrica la razón usada entre términos sucesivos es esta constante, e igual a 2.71828, se obtendrá una función exponencial. Es interesante saber que las funciones exponenciales se encuentran en muchos fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo las reacciones nucleares en cadena, como las encontradas en una explosión atómica, o el decaimiento radioactivo de un isótopo, como en las pruebas de datación del carbono 14, o el crecimiento de las poblaciones animales, suponiendo un alimento infinito, pero en ausencia de depredadores. También resulta oportuno introducir en este razonamiento un término del ámbito de la macroeconomía que se reconoce como el efecto multiplicador, utilizado para referirse a la influencia de una variación unitaria de una variable exógena, una variable cuyo nivel no se determina dentro de la teoría examinada, e influencia que ejerce en una variable exógena, una variable cuyo nivel es explicado por la teoría estudiada, que produciría un mayor incremento de esta última. Tal y como ya hicimos en el caso del conjunto de signos aritméticos anterior al que estamos tratando, el negativo y el positivo, vamos a añadir un contenido a estos términos para ir entendiendo mejor su significado simbólico y posicional notacional en el conjunto de la progresión aritmética como signos. Multiplicar vendría a significar sinonímicamente acrecentamiento, aumento, incremento, reproducción, germinación, generación, agrandamiento, propagación, desarrollo, ampliación, ascenso, auge y abundancia. Observemos a continuación una galería de imágenes explícitas que son muy representativas de estas connotaciones cualitativas.
Ahora observemos más de cerca el siguiente signo símbolo, el de la división, que en principio, como ya nos pasó con el conjunto de los símbolos de la suma y la resta, vendría a significar todo lo contrario o opuesto al anterior en ese orden ecuacional. Dividir significaría sinonímicamente partición, romper, alejamiento, fracción, fragmentación, discordia, desavenencia, disociación, disgregación, segmentación, desmembramiento, enemistad, enfrentamiento, cisma, separación, enfermedad y muerte. Y como ya hemos hecho con respecto al signo de la multiplicación, visualicemos algunas imágenes también muy explícitas, pero algo más duras, que ilustran estos adjetivos calificativos. Poco que comentar de momento respecto a lo que constituyen estos atributos, entre comillas, que acompañan al signo de la división. Las imágenes ya hablan por sí mismas, expresan e implican todo lo contrario al signo de la multiplicación, pero mucho más allá, peligroso y mortal. Retomaremos este signo en la siguiente fase, formando ya parte de la dinámica respecto a su predecesor, el signo multiplicativo, y su papel en la evolución progresiva y total de la misma secuencia. Pero fijémonos en esta última imagen, la del túnel de luz. Es o representa una pista muy importante que volveremos a recoger más adelante. Cuando una enseñanza y educación sigue un método perverso, como es el caso de lo que vamos viendo, supone la forma de aprendizaje temprano de estas 5 reglas básicas de la aritmética operacional, más allá de los efectos primarios supuestos, es decir, el saber echar cuentas, que en todos los casos son meramente superficiales y aparentemente estéticos, aparentan que se hace o que se sabe para pasar simplemente un examen, sin un sentido ético, reflexivo y profundo incluido en este proceso, alterará sí o sí, negativamente, la estructuración y la estructura de todo el aparato psíquico del niño y de la persona civilizada que se supone queremos constituir más adelante. Y lo primero que alterará esta distorsión psicológica es la mentalidad, almacenando y operando con materiales altamente confusos y difusos que continuarán la cadena de afección y afectación vía neurológica tanto a nuestro sistema inhumano, es decir, al animal y biológico, al instinto y los sentidos que nos constituyen, que dan lugar a la enfermedad como intento de sistema biológico de reparación, que como no se logra resolver, la convierte en respuesta crónica que acompaña toda la vida de este ser, en principio y de antemano dicotómico, polarizado, negado y ya dividido. La dirección final de este proceso es la división y la separación de la especie humana con respecto a la naturaleza. A la vez y simultáneamente también afectará negativamente y disociativamente a la mente, como estructura soporte de esta mentalidad pervertida y perversa de lo realmente humano, determinando una desestructuración y deterioro patológico progresivo de todo el aparato psíquico, configurando ya las neurosis, psicopatías y psicosis sociales, y de la misma instancia de la consciencia y de la conciencia. La dirección final de este proceso es la civilización humana que ha sido dividida y ha perdido su humanidad.
Si no te parece esta secuencia y trayectoria que acabamos de exponer aberrante e incoherente, visto los resultados históricos y a día de hoy, y la funesta previsión para un futuro a corto o largo plazo, de cómo este ser humano, el que asimismo se proclama como lo más refinado de la evolución del reino animal y de la naturaleza, por esos atributos de alma e inteligencia que también asimismo se atribuye, pero que no es capaz de percibir en el resto de los seres que le acompañan y comparten su vida y existencia en el mismo planeta. En la siguiente entrega abordaremos la funcionalidad de ambos conjuntos de símbolos, el negativo y el positivo y el negativo, y el del signo multiplicativo y la división, tanto en la relación de pares entre ellos mismos como en la evolución de la secuencia general y el resultado previsible, añadiendo el quinto signo original, el de igual, lo que vendría a conformar la dinámica correspondiente a su función fisiológica y neurológica, en la ecuación que hemos denominado aritmética de la muerte. Con los argumentos que hasta aquí hemos ido esbozando, ¿te sigue pareciendo esta dedicación, detenimiento, reflexión y abordaje de las matemáticas y de las mismas ciencias en el conocimiento del ser y de la vida tan inocua, sin importancia y gratuita como pudiera parecer en un principio?